quiero solicitar su permiso para más que hacer un sermón o una exégesis, una homilía esta noche, que me dejen, eso, cuando les aviso, me dejan pensar en voz alta, por favor, me dejan pensar en voz alta, cosas que no quiero que usted la tome como una doctrina o como un dogma, ¿cierto? O como una verdad absoluta, sino que la interprete un poquitico más de ser viable, la entienda un poquitico más como una idea, como que el pastor pensó en voz alta y como nada le separa sus pensamientos, se les alcanzan a oír porque ni siquiera el pelo se los detiene, no se le enredan en el afro, entonces ahí sale y usted puede escuchar. He estado pensando algo, decidí ponerle un nombre y el nombre que decidí ponerle es teoría transaccional. La primera razón es porque suena bonito, ¿cierto? Suena bonito y hay que ponerle un buen nombre a las cosas para que se vendan. Entonces, un buen nombre, teoría transaccional. No tiene nada que ver con ese análisis transaccional de la psicología por allá de los años 50, que es toda una forma de hacer el enfoque de una problemática para aproximarse a ella. No, esto es una teoría transaccional teológica y bíblica, pero se basa en conceptos teológicos totalmente claros. Dios es un Dios justo, su nombre, como el Elohim, es traducido como el Dios de la justicia, el que todo lo hace en justicia, el que no puede contradecir. Él fundó el mundo, la tierra la fundó sobre justicia y por eso no será conmovida. Él establece todo en justicia, el Dios justo. Y entonces por eso, mira, ocurre, y esto tiene que ver con el mundo espiritual y tú lo vas a entender muy fácil, ocurre que cuando cometemos una falta, llámelo pecado, error, transgresión, iniquidad, como quiere llamarlo, digámosle falta, se oye un poquito más elegante, ¿cierto? Se oye más como a deportivo, una falta, ¿cierto? Que un error. Cuando cometes una falta, instantáneamente en este mundo, en ese sistema de justicia que Dios estableció, se genera un desequilibrio, una inigualdad o una desigualdad o una inequidad. Entonces es lo que conocemos como iniquidad. El pecado produce una iniquidad, produce ya un nivel, y es automático, no sé, tienes algo como una operación que haces de electrónica y haces aquí la transferencia, moviste y se refleja ya en el otro lado instantáneamente, es inevitable. Sacaste de acá y pasaste ibas para la iglesia, entonces sacaste por el diezmo y entonces sacaron los 40 millones, los sacaste ahí y pediste un sobre bien grande. Bueno, pero inmediatamente del otro lado desaparecen. Refleja inmediatamente lo contrario. Entonces, cuando se comete la falta, aquí se generó una inequidad, un desequilibrio en el mundo espiritual que se logra nivelar, para poner algún nombre, que logra nivelarse con el peso del castigo. Con la sanción, llámelo consecuencia, llámelo karma si quiere, como usted quiere ponerle, de todas maneras es una consecuencia que viene de lo que hicimos. Y esa consecuencia no es tan mala, o sea, en el sistema de justicia espiritual, esa consecuencia, ese castigo, mire lo que logra, ¿qué logra? Logra nivelar, se cometió la falta y se generó una iniquidad, entonces viene una ascensión y se genera la equidad, de nuevo se logra un equilibrio. En la justicia de Dios es así, todo es exacto. La justicia de los hombres es imperfecta, la justicia de Dios es perfecta. Quiero que aprendas esto sí es muy teológico, muy bíblico, muy dogmático, esto es muy cierto. La misericordia de Dios es un nivel superior a la justicia. Quiero que entiendas eso. O sea, la misericordia de Dios, primero que todo, cumple la justicia y la sobrepasa. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia del hombre no satisface la justicia. Nosotros arreglamos la vuelta, ¿sí? ¿Cuál sería la reacción de hombre para, aquí está, falta, consecuencia o castigo? Entonces uno, colabóreme, señora gente, colaborémonos. Mire, ayúdeme, yo no vuelvo así. Hay 50,000 maneras de arreglar este problema, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la justicia del hombre? La justicia del hombre elimina entonces, oculta, quita la falta que se cometió. ¿Y qué pasa si hago eso? Genero de nuevo una iniquidad en el sistema de justicia. Desaparezco la falta, ¿cierto? Entonces, en el orden de Dios no puede pasar eso. En el orden de Dios el equilibrio se logra cuando la falta pues tiene obviamente su castigo. Pero entonces, como la justicia de Dios no se queda, la misericordia de Dios primero satisface la justicia y luego la sobrepasa, la justicia del hombre no llega, la misericordia del hombre no llega a la justicia, no satisface la justicia. La misericordia humana no llega a satisfacer la justicia. La misericordia de Dios satisface la justicia y la sobrepasa. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Hay una falta, tiene que haber un castigo,
Pero mi misericordia no ignora la falta. Mi misericordia tampoco detiene el castigo. Mi misericordia cumple la justicia. Y la justicia es falta castigo. Pero ¿qué hace mi misericordia? Dice Dios, simplemente te libro a ti del castigo y alguien te reemplaza en recibir el castigo. Pero la falta tuvo castigo, que lo pagó otro. A ver, va saliendo del parqueadero sin culpa. Le pegaste al carrito de lado. Le hiciste qué rayonazo tan horrible. Y estaba el dueño del parqueadero ahí. ¡Ja! Y lo vio y dijo que en los videos y todas esas cosas. Misericordia de hombres. Váyase, hermano, váyase, y yo procuro que no se cuente el tipo. Y entonces usted se fue, no pagó el daño, y el tipo del parqueadero también se hizo el loco, y el dueño del carro lo llevó y se dio cuenta por allá más adelante, y cuando vino a reclamar, eso aquí no fue, eso aquí nunca pasa. Déjeme ver las cámaras, estaba dañada. ¿Sí? Esa misericordia con la que te dejó ir a ti, que rayaste el carro del lado, tú rayaste el carro y tuvieron misericordia de ti, te dejaron ir sin pagar. ¿Esa misericordia es justa? ¿Satisfizo la justicia? ¿Hay alguien que no hizo nada malo y está pagando el arreglo de un carro que él no dañó? ¿Es justo? Si es usted el del rayonazo, porque uno puede ser también el del rayonazo, el de llegar y cuando llega a la casa uno no se da cuenta y la señora, mijo, ¿y eso qué pasó? ¿Qué adorno que le puso al carro usted ahí? Y uno mire, no friegue eso, tengo que darse uno al parqueadero. Y le toca a usted arreglarlo y pagar las cosas. Usted dice, no es justo, ¿cierto? Pagué para que me lo cuidaran. Tuve ese cuidado al abrir la puerta y no pegarle al de al lado, ¿no? Tuve ese cuidado de abrir, puse mi mano ahí y salí como pude para no rayar el otro. Yo soy tan cuidadoso y viene esto y me... ¡Qué injusticia! Sin embargo, para el que se voló sin pagar, actuaron con misericordia humana. ¿Y la misericordia humana es justa? No, la misericordia humana simplemente le deja la culpa a otro. La misericordia divina primero satisface la justicia y luego la sobrepasa. La misericordia divina no perdona a los que le han hecho mal a otros y los premia a costilla de que el otro aguántese, pague usted las consecuencias. La justicia divina buscaría la manera de que hubiese una reparación primero a la otra persona. La justicia divina daría curules en el Senado a los que fueron afectados y dañados, para que ellos desde su perspectiva de perjudicados puedan proteger a todos los que han sido perjudicados. La justicia humana no deje así, eso no le pare bolas, eso lo cuadramos. La justicia divina satisface. ¿Cómo es la justicia divina? El señor del parqueadero viene y le dice a usted que rayó el carro y le dice, ay caramba hermano, usted hecho buñuelo usted para manejar así, le salió el pase en 1 millo yo creo. Pero bueno, mire, váyase, usted finalmente es un cliente bueno y usted ha sido cuidadoso, váyase. Y luego viene el dueño del carro rayado. Le dice, vea señor, mire, pasó esto, por favor, mándelo a arreglar. Yo pago el arreglo de su carro y le ofrezco mis disculpas y el seguro que tiene el parqueadero cubre el daño de su carro. ¿Qué pasa con esa justicia? ¿Quién va a pagar las consecuencias? Finalmente el dueño del parqueadero o que le sube la tasa del seguro o lo que sea, pero no va a quedar perjudicado. Y logré perdonar a este sin afectar al otro. ¿Te das cuenta ahora la gran diferencia? Miren, misericordia de los hombres no llega a satisfacer la justicia. Eso desaparezcamos, que parezcamos el parte. Eso no digamos. Eso es nadie se da cuenta. Ahí debajo de la alfombra. Eso no diga nada. Eso coma callado, ¿cierto? No satisface la justicia. Y entonces la misericordia de los hombres genera más iniquidad en este mundo. Carga más de iniquidad el mundo. Sigue habiendo más injusticias. Cada vez que le hacemos un cruce a alguno, está habiendo una injusticia. Cada vez que el profesor le regaló la nota a uno, fue injusto con el que estudió más y perdió. Y si habían cupos limitados, cogió a alguien el cupo del otro que lo merecía. ¿Está entendiendo? La justicia humana, la misericordia humana genera más injusticia y más iniquidad. La justicia de Dios es tan linda que primero satisface la justicia antes de alcanzar la misericordia. La misericordia de Dios es un nivel superior a la justicia, porque la justicia se cumple, solo que Él propicia quien pague por nosotros. Ese concepto es demasiado fundamental en el cristianismo, es el concepto del cristianismo mismo. ¿Cuál es el concepto? De que usted y yo deberíamos haber muerto en la cruz del Calvario, pagado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios llegó y dijo, ay, se dejemos así, eso no es cualquiera, no le paremos bolas, sigamos como si nada, eso no le pare bolas a eso.
Hagámonos los bobos, eso dijo Dios. El pecado ocurrió, hay una iniquidad, hay que resolverlo, pero para que tú no tuvieras que pagarlo, entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ese acto de reemplazarnos a nosotros es un concepto teológicamente necesario e indispensable. De hecho, es lo que estamos celebrando hoy aquí en la Cena del Señor, en la Santa del Señor. Estamos celebrando que Cristo fue a la cruz y que los que debíamos haber ido somos nosotros y Cristo tomó nuestro lugar. Esa parte transaccional de lo espiritual, ¿te das cuenta? Era para ti y cuadraron ahí la cosa y terminó. ¿El pecado se pagó? Sí, se pagó. Lo pagó Cristo en lugar de nosotros. Entonces, a eso es lo que yo llamo transaccional. Y está a lo largo de la Escritura. Lo que se llama la expiación, está en la palabra expiación, en el diccionario dice, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. ¿Está entendiendo? El sujeto culpable, o sea, su merced yo, queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, un animal u otra persona. Eso dice. Viene de la raíz kiper, que significa borrar o cubrir. Expiación entonces es eso, es que se satisface primero la justicia antes de la misericordia. ¿Correcto? Alguien recibe ese castigo, pero te reemplazaron en ese castigo. ¿Está o no está eso en la Biblia? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Isaac, allá en Génesis capítulo 22, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu yeshí, tu único hijo. Ve al monte Moriah y sacrifícalo. Y lo llevan hasta el monte Moriah. Y hay un momento dramático cuando el niño está llevando la leña en los hombros, que es representando como a Cristo Jesús. Discúlpeme. Y lleva la leña y está diciendo un hijo al papá, papá, y el cordero para el sacrificio. ¿Te imaginas ese momento tan duro? Y el cordero para el sacrificio. Y el papá está listo, amarra al niño, el chico y todo para sacrificarlo. Y la respuesta que le da es, Dios se proveerá de un cordero. O sea, Dios no va a decir en últimas, hombre, era por molestar, Abraham, vuelva para la casa, ¿cómo va a matar al muchacho? ¿Sí? Usted no aguanta una chanza, ¿no? Usted imaginó que Abraham está con el cuchillo, va a matar al hijo y sale un ángel que diga desde el cielo, pásela por inocente. No, o sea, hay un pacto ahí en el que Abraham, que hace pacto con Dios, no le niega a su hijo, sino que se lo entrega en sacrificio, y ese pacto que generó, que la otra parte del pacto que era Dios, no negara a su hijo, sino que nos lo entregara en sacrificio por nosotros. ¿Se imagina si no se ocurre esta parte del pacto, no se ocurre esta otra parte? O sea, no estaríamos salvos, se le debemos mucho a Abraham. De hecho, la promesa que nos cubre a nosotros fue la promesa de Abraham. Entonces tenía que satisfacerse. Entonces Dios, si tiene que morir alguien, pero cuando llegó a matar al muchacho, encontraron un cordero ahí enredado por las astas y lo sacrificaron. Entonces, ¿sí hubo sacrificio? Sí lo hubo. ¿Sí hubo la disposición de Abraham de entregar a su hijo? Sí. Y esa disposición de entregar a su hijo hizo que Dios tuviera la disposición de entregar al hijo de él por nosotros. ¿Te das cuenta cómo es justo? Pero la misericordia completa primero la justicia. Eso ocurre muchas veces. Siempre el cordero, los corderitos son los llamados a ser ahí expiatorios, ¿cierto? Por eso le dicen los chivos expiatorios. Esos son los que pagan las consecuencias. ¿Se acuerda cuando José? Los hermanos querían matar a José. Lo echaron finalmente en un foso, pero después lo vendieron. Y al que querían matar, que era José, ¿quién lo reemplazó? Un corderito que lo mataron y mancharon la ropa de colores, las camisas hawaianas de José, y le llevaron al papá. Y le dijeron, mire, va a daros un cordero, y el cordero murió por José. Eso está a lo largo de toda la Escritura. Usted recuerda de Génesis 12, cuando la Pascua, ¿recuerda la orden cómo era? Que vendría el ángel de la muerte en la noche y que las casas que no estuvieran marcadas, o sea, cada casa debía matar un corderito de un año que fuera perfecto y con la sangre pintar el dintel, ¿correcto? Y cuando el ángel pasara, dice Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí no matará el ángel de Jehová. Ahora, usted dirá, uy, tremendo eso. Espérese, ¿usted no ha leído los primeros capítulos? ¿No recuerda que los egipcios llevaban mucho tiempo matando los hijos varones de los hebreos? Y entonces mataron a los hijos, y de eso se salvó fue Moisés y eso porque lo echaron entre el agua, ¿te acuerdas? La princesa Oloyó y todo eso, ¿te acuerdas? Cuando lo echaron al agua y lo rescataron. Bueno, Moisés estuvo salvado, pero mataron muchos niños, y entonces ahora viene el tiempo, en la justicia de Dios, de que va a cobrarse esos niños que les mataron a los hebreos, los egipcios, y entonces ahorita viene, y Dios le dice a los egipcios, bueno, mate el corderito. Y entonces mire, aquí está el niño mirando al papá, que mataron el cordero, seguro el cordero era de él, no sé si el consentido, porque tenía que ser perfecto, era su mascota,
Lo llevaba tal vez al colegio, no se sabe si jugaba con él, a las escondidas, lo enseñaba a tirar el palo, traer el palo, lo enseñaba a dar la pata, a hacerse el muerto, no sé. A hacer el muerto sí le enseñaba. Y cuando estaba ahí en esa casa murió el cordero, pero escúcheme, ¿quién debía morir? El primogénito. Entonces hubo una transacción, hubo un reemplazo, el que debía morir era el primogénito y murió el cordero de un año perfecto entregado. Eso está a lo largo de toda la escritura. Esas negociaciones son complejas y a mí me cuesta trabajo inclusive entender algunas de esas. Cuando va a ser destruida Sodoma, los ángeles que son enviados a destruir Sodoma, y dice que se queda hablando Dios con Abraham, y Abraham empieza, escúcheme, una negociación, ahí hay un regateo. ¿Usted no lo ha leído? Génesis 18, le dice, Abraham le dice a Dios, pero Señor, ¿usted va a destruir el malo y el bueno en un solo acto? Usted el Dios de justicia, usted Elohim, el Dios justo, mire, ¿usted va a destruir al malo junto con el bueno? Quizás hayan 50 justos. Mire que la discusión es en torno de cuántos justos hay. ¿Sí ves? Se satisface primero la justicia. Y le dijo, no hay 50 justos. Y Dios le dijo, Abraham, es que si hubieran 50 justos, yo no destruiría esa ciudad. Entonces dijo, bueno, tal vez falten unos poquitos y haya solo 45. Él había sacado la cuenta de que ya estaba su sobrino y que tenía una esposa y que tenía 2 hijos y los hijos, las 2 hijas y ellas debían tener sus esposos y que lo llevaba mucho tiempo allá. Tiene que haberse ganado para el reino mucha gente, o sea, a esta altura tiene que haber allá donde dejé el hermanito fulano, mi pariente, tan devoto a Dios, ya tiene que haber una congregación por lo menos de unos 1000. Pero la tiró barata, dijo 50 por lo menos. Dijo tal vez falten 5 y ella 45. Y Dios dijo, no, es que si hubieran 45 no destruyo la ciudad. Abraham le dice, bueno, no nos pongamos tan exigentes, ¿cierto? 40 que haya. Dios dijo, no hay 40. Pues él dijo, bueno, no, pues entonces por lo menos 30 sí obligados tienen que haber. Dijo, no, es que no hay 30. Dijo, bueno, partamos diferencias, ¿sabes? 20, ni usted ni yo. Dejémosla ahí, planto en 20. Y Dios le dijo, no hay 20. Pues Abraham le dijo, ya empecé a hablar, sí, ya la embarré, ya empecé a hablar, pues ¿para qué paro ahorita? Entonces, dije, no queda bien que usted esté en una ciudad donde hay 10 justos. Y Dios le dice, si hubiese 10 justos, no la destruya. ¿Sabes qué dice? Que se fue a Abraham de la presencia de Dios. O sea, cuando Abraham dice, no hay 10 justos. Pero es que mi sobrino y la suman como 15 y no hay 10 justos. Y Dios le dice, no hay 10 justos. Cuando dice que se fue a la presencia de Dios, algo así como, no hay 10. Mateo, desgraciado. Voy por la gasolina, venga, camine. Sí, en serio, porque como que llegó al extremo. Pero, ¿qué me llama la atención ahí? Ese proceso transaccional. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos justos versus cuántos malvados? Negociemos. Ese proceso de negociación se da en la Escritura. Mire, en Primera de Crónicas 21 pasa algo también sorprendente. David hace censar al pueblo. Dios le había dicho que no hiciera el censo, porque David lo hacía para saber qué tantos hombres tenía armados. O sea, él quería poner la confianza suya en los ejércitos numerosos que tuviera. Y él había aprendido desde pequeñito que no es con ejércitos, que no es con fuerza, sino con el respaldo de Dios. Y entonces Dios está viendo que el corazón de David se estaba deslizando y ahora le interesaba saber a cuántos likes tenía su predicación. No si estaba obedeciendo o no estaba obedeciendo, ¿sí me entiende? Entonces él empieza a hacer ese censo, esa encuesta de saber cuántos me gusta, ¿cierto? Y está buscando cuánta gente tiene y hace el censo. Y entonces Dios le manda al profeta Gad. Y el profeta viene y le dice, usted desobedeció a Dios y Dios lo manda que escoja uno de 3 castigos. 3 años de hambre para todo el pueblo. 3 meses caer en manos de sus adversarios. O 3 días en que yo venga y haga justicia con mi propia espada, dijo. No sé si se ha fijado, pero son esos tipos de negociaciones que a uno le cuesta trabajo entender en la Escritura. Son como misteriosas, como así. Entonces venga, yo escojo. Entonces David eligió, dijo, no, yo prefiero caer en manos de Jehová que en cualquier otro. Y vino el Señor con 3 años de mortandad. Murieron 70 y pico mil personas. O sea, se le descuadró el censo de todas maneras. Porque si tenía un dato, ahora el dato cambió con 70 y pico mil muertos. Se le descuadró el censo, el universo del conteo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es esos procesos transaccionales.
que no los entendemos nosotros, que ocurren un poquitico más allá, en ese mundo misterioso y más allá, en el mundo de lo espiritual. ¿Cómo ocurre eso? Pues obviamente hay este entorno. Según lo que la Biblia me muestra, hay este entorno. Hay el entorno en que hay un juez, que es el Señor, y hay un acusador, y hay un defensor. Eso es lo que ocurre allí. Con relación a ti allá, tú estás allá, tu expediente está ahí, y está el juez, y hay un acusador. El acusador más o menos sabemos quién será, ¿no? A veces hay personas que le quitan el trabajo a él, y se ponen en el trabajo de acusar. Pero no es el trabajo de un creyente acusar a otro, es el trabajo del maligno. Apocalipsis 12:10 nos cuenta de él. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y según Apocalipsis 12, ¿quién es ese acusador? Satanás es el acusador. Después de esto viene la batalla de Miguel y sus ángeles y lo expulsan a él a la tierra. ¿Cuándo ocurre esta profecía? Les digo la verdad, no sé. No, créanme, en serio, no sé. Ignoro demasiadas cosas. Esta es una de las cosas que ignoro. Hay unos que dicen que esto ocurrió antes de Adán, que cuando fue echado del cielo Satanás y fue lanzado a la tierra. Tú sabes que yo no creo eso. Tú sabes que yo creo en un solo momento de caída. No creo que haya habido una civilización antes de Adán, porque habría que mandar a hacer otra Biblia distinta, un pregénesis, ¿cierto? Génesis a la -1 ¿no? y de para atrás, ¿sí? No hemos podido con las que hay de para adelante ahora inventarnos Biblias de para atrás, ¿no? Entonces yo no creo eso que fue en el momento que fue echado antes de la creación, yo no creo en eso. Pero bueno, algunos dicen que en ese momento fue. Es curioso, porque ¿cómo hace para acusar a los creyentes cuando creyentes todavía no hay? Entonces dicen que cuando fue expulsado, cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, dice que exhibió las potestades, las avergonzó públicamente, entonces ahí le quitó la potestad. Podía ser, pero lo que sigue diciendo ahí es que está acusando a los creyentes y los creyentes son contados después de Cristo. La explicación que más yo me inclino a aceptar, no tiene que aceptar esa, es que está hablando proféticamente del estado futuro cuando Cristo establezca de facto, ¿sí me entiendes? O sea, su reino físico aquí en la tierra. En ese momento, al establecer su reino físico, ya el acusador será quitado y no podrá. Quiere decir que mientras tanto, parece que hay un acusador. ¿Qué me hace pensar que tenemos un acusador? Pues me hace pensar que tenemos un acusador el hecho de que la Biblia nos muestra, por ejemplo, en el caso de Job, que vino Satanás a acusar a Job. Satanás acusa a Job de no tener motivaciones limpias con Dios, ¿cierto? Satanás dice, claro, pero es que usted lo tiene a él viviendo muy bien. Téngalo un poquito corto, yo lo estoy acusando y parece que tenía razón, porque Satanás, cuando llega delante de Dios, tiene que presentar pruebas. Yo me imagino que llega con su expediente y llegó y dijo, buenas, Dios Altísimo. Mire, ahora el que pone el tema es Dios, ¿no? ¿Usted ya revisó el expediente de Job? Dijo, sí, lo revisé, muy correcto, ¿para qué? Muy cumplidor en todo, pero encontré estos elementos de sus pensamientos y de su corazón. Él te sirve porque recibe beneficio. Sus motivaciones no son las correctas. Entonces yo pido permiso para atormentarlo. Y Dios en el proceso de purificación dice, listo, depure sus motivaciones, pero solamente llegue hasta aquí y no me lo toca. Mira que ese es ese proceso que se da. En Job se dio eso de que hay un acusador y un defensor. Es más, me hace pensar que tenemos un acusador el hecho de que tengamos un defensor. Y bíblicamente tenemos un defensor o no. Ahora, un defensor no solo para salvación. Dice, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34. Cristo el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Romano está hablando de personas creyentes que tenemos. Los creyentes tenemos a Cristo como intercesor. Yo pregunto, ¿intercesor para salvación? No, porque ya somos salvos por Cristo. Por ser creyentes de Cristo ya somos salvos. Entonces, ¿para qué intercede por nosotros? Vamos a ver qué más dice la Escritura. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, y le está hablando a cristianos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Se supone que usted es cristiano, se supone que usted ya no peca, se supone. Pero el mismo Juan dice, el que dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad Dios no está en él. Porque todos pecamos. Y entonces dice, os escribo para que no pequéis, hermanito, hermanito. Y si alguno hubiere pecado, un hermanito, hermanito, y pecó. Yo también. Si alguno hubiere pecado, no importa.
abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tenemos un abogado defensor, debe ser porque hay un fiscal, ¿cierto? Si tenemos un abogado defensor, debe ser porque allá, delante de la presencia de Dios, hay alguien acusándonos con nuestro expediente, diciendo, sí, pero él no tiene las motivaciones correctas. Pero mire lo que estaba mirando en televisión anoche. Ay, pero mire lo que estaba hablando por teléfono con fulano. Pero mire cómo miró a fulana. Mire que la señora esa vio pasar a la enemiga y eso la miró que se la comía, ¿sí o no? Y mire que el esposo también lo mismo, ¿sí? O sea, mire qué situación, cada uno le tiene como sus acusaciones. Y dijo que esto y no cumple su palabra. Dice que va a venir a las 7 y llega a las 7:10. Cosas así que son cosas que el enemigo no va a desperdiciar. ¿Usted cree que las va a desperdiciar? No, él está con una lupa siguiendo todo lo que hacemos para venir y presentar un expediente delante de Dios y acusarnos. Afortunadamente, cuando él nos acusa, tenemos también quien nos defienda ahí al ladito. Antes no. ¿Usted cree? Yo le voy a contar una cosa. Yo entiendo el libro de Job, es demasiado complicado. Yo no lo entiendo, mejor dicho. Es bien pesado, bien difícil. Que terminó bien, que terminó 10 veces mejor. Maravilloso. Qué proceso tan impresionante. ¿Qué le faltó a Job? ¿Quién lo defendiera, hermano? Delante del juez justo. Al Señor le preocupa la justicia. Y Satanás vino y lo acusó. ¿Hubo quien lo defendiera? ¿Sabes qué fregó a Job? Que estaba en el Antiguo Testamento. Yo conozco a mi Señor. Mi Señor Jesús no lo hubiera dejado atacar. Mi Jesús se hubiera parado y hubiera dicho, mire, espere, sí, yo sé que las motivaciones de verdad no son las correctas. Voy a darle de mi espíritu para que mi espíritu, entrando en él, le ponga las motivaciones correctas. Y cualquier culpa de él la cubro yo. Y hubiera salido, y el libro de Job diría, y Job era un varón justo delante de Dios, y Dios lo multiplicó 10 veces más de lo que era, y entre paréntesis, sin sarna. Así sería Job en el Nuevo Testamento. No tenía defensor. Quiero que entiendas que nosotros tenemos defensor. Y si tenemos defensor es porque necesitamos defensor por 2 razones. Porque sí tenemos embarraditas. Y tenemos un acusador que se las sabe todas. Usted eso que hizo tan escondido, mientras más se escondió en lo oscuro era el hábitat de Satanás. Él fue el que le hizo sombrita para que usted hiciera eso, creyendo que nadie lo veía, y lo vio y oyó y sabe sus pensamientos y conoce lo que hacemos. ¿Y para qué hace que hagamos las cosas? Para tener después él mismo delante de Dios, decir, ¿qué tal el hermanito? Mírelo. Mírelo. Y Dios es justo. Él puede llegar a decir, deje así. Sí puede decir Dios, no le pare bolas. Sí puede decir Dios así. Dios dice, bueno, vamos a hacer justicia porque Dios es justo. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Tenemos? De una vez brinca el Señor. Dice, espere. Sí, es cierto eso. Pero entonces vamos a hacer esto y esto, y deja que haga solamente contra nosotros aquello que nos edifica. Dice la Escritura también, ahí en Lucas 22, 31 y 32, Jesús hablándole a Pedro antes de la negación, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estoy hablando del Nuevo Testamento, a un creyente, a Pedro, ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que lo que me estoy imaginando, porque todo lo que les estoy contando en la primera era doctrina, la segunda es imaginación, una trina mía, unas cosas que me invento. Pero yo veo eso ahí, y ahí hay base bíblica para lo que les estoy diciendo, que tenemos un acusador, que tenemos un juez justo, que tiene que poner la atención al acusador porque no puede obviar la ley, pero tenemos un defensor justo, que sale a revirar por nosotros, que sale a defendernos en cualquiera de los momentos de acusación. Y entonces se genera en el cielo mi teoría, la teoría transaccional. Se genera en el cielo una negociación y cuando llega el castigo, llega incluso a ser un castigo transaccional, reemplazatorio, ¿cierto? Expiatorio. Pero, a ver, no sé si esto nos ayuda a entender, siempre con mis ejemplitos bobos, pero ayuda a los ejemplitos bobos, le debemos mucho a los ejemplitos bobos. Piensa en este niño, ¿sí? Se llama Benjamín. Benjamín es un niño de 4 años. Él es el dueño de Matías. Matías era un corderito. Él vivía en Egipto en el tiempo de Moisés. Iba con Matías al colegio, era su corderito. Le tenía ropa, le tenía juegos, dormía en su propio cuarto, eran como hermanos. Benjamín
ama con todas sus fuerzas a ese corderito que es casi su hermano. Vino la noche de los primogénitos. Y al otro día, Matías. Matado Matías. Él como niño solo ve de la realidad para acá. ¿Cómo estaría Benjamín? Cuénteme, ¿qué se imaginan ustedes? Yo no sé si el ejemplo de mascota para todos sirve. A mí me sirve mucho porque quiero mucho las mascotas, pero ahora uno diciendo, uy, qué bueno, mataban a ese cordero, qué fastidio. Ya no tuvo que sacarlo más al parque y coger ahí con la bolsa la cosa esa caliente y pasear. Y no, qué bueno, se libró el veterinario. Pero a mí los ejemplos de mascotas me sirven, no sé si a todos les sirva. Pero pónganse en el lugar de Benjamín. Benjamín, ¿cómo está? Es que se le nota y tiene razón de serlo. Porque desde la perspectiva de él, ¿le pasó algo bueno o algo malo? Muy mal, lo peor. Le cuento que se le muere el hermanito a Benjamín y no le da tanta tristeza. Pero se le murió su corderito y tenía apenas 1 año y era perfecto. Y era su vida, su compañero, su amigo. Sabía trucos, corría con él. Lo conocían, se le iba detrás solo, no podía dormir si no lo veía, comía en su mano. Esa compañía inseparable y al otro día no solamente le da la noticia de que murió, sino que por orden de Dios tienen que comérselo. Eso que le está pasando a Benjamín es terriblemente malo. Pero si Benjamín fuera un poquitico más maduro espiritualmente, entendería que gracias a esa justicia transaccional, murió fue el cordero. Pero quien debía morir. Hay una parte oculta para él en su inmadurez. Por eso Benjamín está llorando y los papás están felices. Porque le gusta el cabro. No solo por eso. ¿No? Ay, mija, tengo unas ganas de cabro hace tiempo. Pepitoria, no, los judíos no, ni riesgos, ¿no? Pero entonces no es por eso que. ¿Por qué está tan contento el papá y la mamá de Benjamín? Y Benjamín llorando. Le tomaron hasta la foto, vea. ¿Por qué están tan contentos los papás? Porque son maduros y ellos entienden qué fue lo que pasó y que el que debía morir era Benjamín y murió fue el cordero. No es como el mal menor, no es como resignémonos porque pudo ser peor. No, es que tengo la revelación de que en el cielo realmente estaba ocurriendo algo mucho peor. Yo quiero invitarlos a que esta noche tomemos la cena del Señor sin desconectarnos de lo que realmente puede estar pasando. Tú y yo hemos cometido faltas o Dios ha permitido que el enemigo nos toque para perfeccionarnos por algo. Y tú lo que ves es lo que ocurrió. Y por eso nos quejamos, porque lo que ocurre a veces nos parece muy malo. A mí me pasan cosas que me parecen muy malas a veces, te lo confieso. Pero si tuviéramos la revelación suficiente y viniéramos delante del Señor y confiáramos en que tenemos un juez justo y un defensor justo, un abogado justo que vela por nosotros, entendemos que si eso nos pasó, realmente es que lo que nos debió haber pasado, honestamente, debió habernos pasado algo muchísimo peor, sino que arriba la negociaron y me querían dar por la cabeza y Jesús se plantó y dijo, no acepto, ¿sí? Protesto, su señoría, ¿sí? No acepto, sí. Ah, pero miren lo que la joyita hizo. Mire, su pupilo, su consentido. Mire, aquí tengo la foto y el video. Tiene hasta audio, aunque no recomiendo que no lo escuchen, pero ve, ahí tiene. Todo lo que hizo la joyita. Y está Jesús plantado ahí diciendo, no señor, no admito. Y empieza esa negociación terrible y el juez es un juez justo. Y el enemigo está diciendo cosas que son verdad. Que de verdad uno pensó, que uno dijo, que uno hizo, y cosas buenas que se le dio orden que hiciera y uno no hizo. Y si uno estuviera viviendo ese juicio, uno estaría totalmente desesperado, porque cada vez que el diablo saca otra prueba más y saca otro dedito, no, ya no saque más, acepto los cargos, ya acepto los cargos. Eso no se ponga en eso, todo eso es verdad. No, que no saquen el video de hace un mes, que no saquen ese video. Y de pronto se acerca el Señor y le dice, Señor, no, acepte así, acepte, déjelo ahí, porque no, me hundo más. Entre más peleemos, más me hundo. Porque la verdad yo sí. Permiso, señoría, ¿puedo hablar a solas con mi abogado? El juez le dice, proceda. Y entonces uno me dice, Señor, venga, mi amado Señor Jesús, sí, la verdad sí. Eso no, yo soy culpable.
y demás cosas. Y entre más esculquen, más se encuentran. Eso inclusive procure que no esculquen mucho. Señor, sí, ¿para qué yo reconozco? Eso más bien, de verdad, antes, ayúdeme ahí, usted tenga misericordia. Y entonces viene el Señor Jesucristo y se pone en mi lugar. Y como está en lo eterno, puede moverse en el tiempo y dice, esa culpa la pagué en la cruz del Calvario. Y nos defiende y la pelea por nosotros. Y entonces para salvación ya está listo, pero para castigo y consecuencia, como el mundo está plantado sobre justicia por Dios, para castigo y consecuencia, entonces toca que acepten que pasen algunas cosas. Entonces el fiscal dijo, bueno, listo, ya está pago, pero espere, por lo menos una semana guardados y hay que ponerlo, por lo menos. Y en ese ámbito de justicia, toca aceptar, porque es que lo que nosotros hicimos merecía más que eso. Y uno ve lo malo que pasó y no alcanza a ver lo peor que estaba por pasar si no hubiéramos tenido un defensor. Tal vez terminaría bien porque Dios es poderoso y al final de todo el proceso seríamos 10 veces más que ahora. Después de una sarna y los hijos muertos y unas cuantas quiebras y un sirirí de esposa diciendo, muérase más bien, sí. Después de eso tal vez seríamos, ¿eso es lo que queremos? ¿Será que no podemos? Y que amigos, no, esos son amigotes. ¿Será que no podemos tomar la Santa Cena hoy diciendo o pensando o entendiendo todo esto que me ha pasado y que me llena de resentimiento a veces contra Dios y que me dice, Señor, ¿y ahora que lo busco? ¿Y ahora es que me pasa eso? Y ahora el Señor está diciendo, ahora que está bien conmigo, saquen todas las acusaciones para yo atender. Porque si las dejan después, cuando ya no esté bajo mi amparo, cuando ya no sea el abogado de Él, se hunde, se pierde esa alma. Entonces cuando viene el Señor aprovecha, está bajo mi cobertura, soy su abogado, sáquenmele todo el expediente y revisémoslo. Y entonces empiezan a atender todos esos casos. Y entonces, no, y ahora que estoy buscando de Dios, justo ahora se murió mi mascota. Justo ahora me dio la gripa, justo ahora. Te cuento, yo eso lo he entendido hace varios años, pero pasan ocasiones que algo como que un flashazo de una imagen viene a mi mente. Hace 2 semanas fui a llevar las perritas a Bogotá para que mi hija las tenga en un tratamiento a las perritas. Entonces tuve que ir a Bogotá, mi mamá me acompañó. La nonita de una dijo, ¿tiene cupo? ¿Tiene cupo? Claro, mamá, ¿tiene cupo? Entonces se me pegó y nos fuimos a Bogotá. Llevábamos a Daniela, las 2 perritas, mi mamá y yo en la camioneta. Cometí una falta, lo confieso y me avergüenzo. Después de media hora estar detrás de las tractamulas ahí, 3.000 centímetros cúbicos en mi camioneta, a 30 por hora, llegamos a un lugar donde hay vista de más de 1 kilómetro, no viene ningún carro, está amplio, hay suficiente berma, no hay obstáculos. Y todos los que venimos en fila, todos, tan pronto encontramos ese único lugar, después de media hora, pasamos 4 carros. Y justo en ese lugar que está hecho para eso, estaban los policías y nos pararon de una vez para adelantar en doble línea, que es más o menos desde aquí hasta Bogotá, la doble línea, ¿no? ¡Pum! Parte. Me dijo, señor, va en doble línea. ¿Qué le dije yo? No tengo nada que decir, es verdad, no tuve paciencia, la llevo. Eso pasó de todo. Les cuento como para que entiendan. Me dijo, si lo paga antes de 5 días tiene el 50% de descuento. Me pareció que dijo descuento, dije yo. Al otro día, a las 10 de la mañana, fui en Bogotá donde se pagaba eso y llegué allá, vengo a pagar un parte, que me dijeron que me hacían descuento, un comparendo y tal. Sí, pero todavía no lo han cargado. Venga mañana. En Bogotá, eso venga mañana, eso es otro viaje en el programa, y así más bien. Sin embargo, yo reconociendo que fue mi falta, entonces volví al otro día y llegamos a las 3 de la tarde con mi mamá a pagar. Dice, señora, vengo a pagar con el 50%. ¿Cuánto es el parte? 800. Se lo dejo en 400. Pero tiene que hacer un curso. Son las 3 de la tarde y empieza a las 4:30 el curso. Nos quedamos 1:30 que mi mamá ahí sentada esperando que empezara el curso. Le tocó a mi mamá acompañarme. Usted iba conmigo también. Usted no me dijo que no me adelantara. ¿Ah? Le tocó a mi mamá aguantarse el curso 2 horas ahí. Y yo decía, mamá, no pregunte, por favor no pregunte para que acabe rápido eso. 2 horas a las 6:30 en Bogotá.
Termina la clase y nos entregan el certificado y el tipo me dice, y esto es como la Cenicienta, caduca a las 12 de la noche. Tiene que pagarlo en un banco con fecha de hoy, 6:30 de la tarde en Bogotá. Yo le dije, ¿dónde? Pues, no, ahí hay bancos con horario hasta las 8. En Bogotá. Ahora era hasta las 8. Busqué en internet, lo único que era por allá en galerías. Yo le dije a mi mamá, súbase, vamos a ver si alcanzamos a pagarlo. Y le toca mañana otra vez toda la vuelta esa. ¿Cómo le ocurre a las 6:30 entregarle uno para pagar? Yo, póngame al menos, no dijo que 5 días, póngame para el otro día y lo pago. ¿Cuál es el problema? No, tenía que ser ese día. Y corra, y resulta que había Clásico Millonario en Santa Fe. En darle la vuelta a la manzana me demoré media hora. Ya eran las 7:05 cuando di la vuelta y volví al mismo semáforo, pero por la otra calle. Media hora en la vuelta a la manzana. Lo confieso con gran vergüenza. Para alcanzar a pagar el tiempo por esa infracción que hice, en la que no vine ningún carro en varios kilómetros, donde nadie sufrió peligro, para alcanzar a pagar tuve que pasarme 2 semáforos en rojo. Y pagar los 400. Le voy a confesar, estaba tan furioso. No tenía ganas ni de orar porque yo estaba diciendo, Señor, pero usted, ¿qué trabajo le costaba avisarme o poner ciegos los policías a eso? Que caiga un meteorito y los aplaste, alguna cosa, Señor, colabóreme, ¿sí? Vino una flash, un accidente, la camioneta volteada, mi madre muerta, yo inválido, mi hija herida. Lo pagué con tanto gusto. Y entendí que eso que nos pasa, que nos parece terrible, fue algo que Dios negoció para que lo realmente terrible no nos pasara ni nos pase, porque tenemos un abogado defensor justo y bueno que pelea por nosotros y que le pone el pecho a nuestras circunstancias para que lo realmente negativo a nosotros no nos toque. Hoy vamos a tomar la Santa Cena diciendo que aquella cosa por la cual nos enojamos con Dios, si esa platica que perdió, si era platica, ahí se negoció un cáncer. Usted algún día se va a enterar. Usted algún día se va a enterar que esa cosa que no salió como usted quería y que usted lo amargó y que hasta renegó de Dios y que se ofendió con Dios, usted ese día cuando usted mira, ¡oh! Esto era lo que venía y esto fue lo que finalmente me pasó. ¡Oh! Uy, ¿quién me hizo el? Uy, Señor, yo sí era bruto. No entendía que si tengo un juez justo, un acusador terrible, el fiscal más bravo del mundo, pero el mejor abogado defensor, las cosas que me han ocurrido y que me ocurrirán, que parecen terribles, ¿cierto? Y te hacen sufrir y llorar. ¿Te ha pasado algo malo estos días? Desahógate un momento. ¿A quién le ha pasado algo malo estos días? Eso, muy bien, sean honestos. Cierra tus ojos un momento y deja que Dios te muestre qué era lo que realmente te iba a pasar. Espíritu de Dios, revélanos, déjanos ver. Que nuestra corta visión no sea un impedimento para agradecer tu bondadosa intervención. ¿Qué iba a pasar realmente? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente con ese año de colegio que perdiste? Y que te separó de ciertos compañeros y terminarías tal vez siendo un adicto o una persona prostituida o quién sabe qué. Y eso tan terrible que pasó, ¿de qué te guardó Dios realmente? De ese negocio que se perdió, de ese empleo que se perdió, de esa relación que se dañó y sigues resentido con Dios. Ay, yo tenía la persona ideal, pero Dios me la quitó. ¿Será que no somos capaces de tomar la cena volteando la esquinita de la hoja y viendo que en la teoría transaccional que el pastor se inventó o que Dios le reveló, no sabemos todavía? Allá lo sabremos. Sí, tenemos un terrible acusador, pero delante de ese juez justo tenemos el mejor de los defensores, alguien que toma su asunto como propio y que está dispuesto a pagar por expiación mis consecuencias. No tenemos idea de las negociaciones que se hacen allá, pero yo sé que tengo el mejor de los abogados, a Jesucristo el justo. Y cuando dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis,
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Compañero querido, alumno querido, la idea es que no pequemos. De eso se trata esto, no sé si no sabías. Para algunos es noticia, ¿verdad? Eso era, con razón. Sí, la idea es que no pequemos. La idea es que ya no tiene que ver el pecado que ver con nosotros. Pero si has pecado, alguien te defiende como si fueras inocente. Y eso que te parece terrible, eso que no se ha dado, eso que te frustra y que te llena de resentimiento contra Dios, supieras que es algo que tienes que agradecer, supieras que es algo que tienes que bendecir.